Desde las antiguas leyendas de gigantes en diversas culturas, hasta los hallazgos arqueológicos que parecen desafiar nuestra comprensión, exploraremos cómo estas historias podrían ser más que meras fantasías. Hablaremos sobre los nefilim mencionados en la Biblia, los titanes de la mitología griega y las sorprendentes excavaciones que han revelado restos óseos de seres que superan los 2 metros de altura. También abordaremos la intrigante teoría de la hibridación, que sugiere que interacciones entre humanos y otras especies humanoides pudieron haber dado lugar a estos colosos. Acompáñanos mientras cuestionamos la narrativa oficial y reflexionamos sobre cómo las antiguas historias pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre nuestra historia y nuestra identidad. Comencemos. La humanidad ha estado fascinada por las historias de gigantes. Han aparecido en mitologías de casi todas las culturas y parecen ser más que meras leyendas. Las evidencias de gigantes son variadas, pero ¿qué hay de verdad en estas afirmaciones? ¿Podría la hibridación ser la clave para entender la existencia de estos seres colosales? Antropólogos y arqueólogos han encontrado restos óseos de tamaños sorprendentes en varias excavaciones de América del Norte. Algunos esqueletos han medido más de 2,5 metros de altura, y muchos de estos hallazgos fueron reportados en periódicos de la época, que narraban encuentros con estos seres en lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Instituciones académicas y gubernamentales han empezado a minimizar o incluso desmentir estos hallazgos, sugiriendo que se trataba de errores de identificación o fraudes. Este tipo de censura genera desconfianza y alimenta teorías más conspirativas. La hibridación es un concepto fascinante. Imaginemos que en un pasado remoto, interacciones entre humanos y otras razas humanoides, ya sean extraterrestres o especies prehistóricas, resultaron en descendientes de gran estatura. Esta idea no es tan descabellada si pensamos en las numerosas referencias a seres altos en textos sagrados, como la Biblia, que menciona a los nefilim, considerados hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si la genética puede ser modificada por hibridaciones, ¿podría ser que esos seres hayan dejado su huella en forma de individuos más altos? Instituciones como el Smithsonian han sido acusadas de ocultar hallazgos que no se ajustan a la historia oficial. Algunos investigadores sugieren que estos restos representan una amenaza para la narrativa evolutiva aceptada, que sostiene que el Homo sapiens es el único sobreviviente de nuestra familia evolutiva. Por eso, cualquier evidencia de gigantes o seres humanos no convencionales tiende a ser desestimada y frecuentemente ignorada. La idea de que gigantes podrían existir de alguna forma no resulta tan fantasiosa. Con los avances en genética y biología, se está explorando la posibilidad de que ciertas anomalías genéticas puedan dar lugar a individuos de gran estatura, tal vez incluso replicando características de los gigantes del pasado. Esta realidad, sumada a la supresión de información histórica, crea un terreno fértil para la especulación y el misterio. La narrativa de los gigantes, aunque envuelta en mitos y suposiciones, merece ser explorada. La existencia de restos arqueológicos, la fascinante posibilidad de la hibridación y la sombra de la censura institucional nos invitan a cuestionar la historia que nos ha sido contada. Tal vez los gigantes no solo existieron en el pasado, sino que su legado aún perdura en nuestro mundo actual, esperando ser redescubierto y reconocido. Las narrativas ancestrales han sido parte integral de la cultura humana. Han moldeado nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La necesidad de reevaluar estas narrativas y explorar su posible veracidad es cada vez más urgente. Este proceso no solo enriquecería nuestro conocimiento sobre el pasado, sino que también podría transformar nuestra comprensión de los orígenes de la humanidad. Sin embargo, muchas de estas historias reflejan experiencias compartidas, observaciones de fenómenos naturales y encuentros con seres desconocidos. Relatos de criaturas gigantes, dioses, héroes y catástrofes pueden entenderse como símbolos de la lucha humana contra fuerzas que escapan a su control. Reevaluar estos relatos implica adoptar una perspectiva más abierta, reconociendo que podrían contener verdades ocultas que aún no hemos desentrañado por completo.
Durante mucho tiempo, la narrativa dominante ha seguido una línea de tiempo lineal que enfatiza el progreso científico y tecnológico. Sin embargo, si comenzamos a integrar relatos ancestrales, podríamos descubrir conexiones entre civilizaciones, prácticas culturales y creencias que han sido ignoradas o minimizadas. Este enfoque puede ofrecer nuevas perspectivas sobre el desarrollo de la humanidad, sugiriendo que nuestros antepasados poseían conocimientos y habilidades que se han perdido o distorsionado con el tiempo. Además, al explorar la veracidad de estas narrativas, podríamos encontrar respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestros orígenes. ¿Qué nos enseñan las historias de las antiguas civilizaciones sobre nuestro lugar en el mundo? ¿Qué lecciones podemos extraer de las experiencias y creencias de quienes nos precedieron? Reevaluar estas historias podría abrir la puerta a una comprensión más matizada de nuestra evolución cultural y social. Sin duda, la necesidad de reevaluar las narrativas ancestrales es esencial para enriquecer nuestra comprensión de la historia y los orígenes de la humanidad. A través de este proceso, no solo podemos redescubrir verdades perdidas, sino que también podemos encontrar un camino hacia una mayor unidad y comprensión en un mundo diverso y complejo. Diversas culturas alrededor del mundo, incluyendo la sumeria, griega, nórdica, celta, védica y bíblica, tienen historias sobre gigantes. Estas historias no son solo mitos, ya que se han encontrado restos esqueléticos de homínidos gigantes en diferentes lugares del mundo. En 1911, un descubrimiento extraordinario tuvo lugar en la cueva de Lovelock, Nevada. Se hallaron 3 esqueletos de homínidos que medían aproximadamente 3 metros de altura y presentaban cabello rojo. Este hallazgo no solo sorprendió a los arqueólogos, sino que también resonó con las leyendas de los pueblos indígenas, en particular la de los Paiute. Según su tradición, los Siteca eran gigantes pelirrojos que supuestamente llegaron del mar en tiempos antiguos, trayendo consigo historias de terror y confrontación. La coincidencia entre los restos encontrados y la leyenda indígena sugiere una conexión profunda entre la memoria cultural y la realidad arqueológica, desafiando nuestra comprensión de la historia de América. Los Siteca, según la tradición Paiute, eran temidos y finalmente derrotados por los pueblos locales. Esta narrativa de conflicto y resistencia se entrelaza con la existencia de los esqueletos hallados, lo que plantea interrogantes sobre la interacción entre estos gigantes y las comunidades humanas que habitaban la región. La aparición de estas historias en el contexto de un descubrimiento tangible puede llevarnos a replantear lo que consideramos mitología y realidad. Entre 1819 y 1859, se reportaron hallazgos similares, incluyendo Missouri, Ohio, Virginia Occidental, Iowa, California y Pensilvania. Los periódicos de la época documentaron estos descubrimientos, informando sobre esqueletos de grandes dimensiones que desafiaban la comprensión convencional de la humanidad. Algunos de estos restos fueron conservados por el Instituto Smithsoniano, pero con el tiempo, su existencia fue minimizada o incluso ignorada. La serie de hallazgos en distintos lugares plantea una pregunta fascinante. ¿Podrían estas evidencias de gigantes haber sido parte de un fenómeno más amplio en la historia de América? La existencia de estas historias y hallazgos resuena con la idea de que la memoria cultural puede estar anclada en experiencias compartidas, revelando un pasado en el que los límites entre lo real y lo mítico eran más permeables. Los ecos de estos gigantes, tanto en la cueva de Lovelock como en otros lugares, invitan a un diálogo entre el pasado y el presente, desafiándonos a explorar las fronteras de lo conocido y a abrir nuestra mente a la posibilidad de que hay más en nuestra historia de lo que hemos sido enseñados a creer. Pedro Cieza de León, un conquistador español del siglo XVI, escribió sobre la mitología peruana que hablaba de gigantes pelirrojos llamados Paracausa, que significa gente fuerte del océano. Según los indígenas, estos gigantes llegaron en balsas de juncos, eran tan altos que un hombre de estatura normal les llegaba a las rodillas. En México, se llamaban Toltecatl, los constructores de ciudades. Este detalle sugiere una posible conexión entre las culturas antiguas de Perú y México y la creencia en gigantes.
Es importante tener en cuenta que la información sobre los gigantes en América del Sur proviene principalmente de relatos mitológicos y del diario de un conquistador. Se necesitan más investigaciones arqueológicas y antropológicas para confirmar la existencia de estos gigantes. ¿Existe alguna conexión entre la historia de Gilgamesh y los gigantes? La figura de Gilgamesh, protagonista de la famosa epopeya sumeria, ha fascinado a historiadores, arqueólogos y mitólogos durante siglos. Según los relatos antiguos, Gilgamesh era un híbrido, mitad humano y mitad Anunnaki, una raza de seres celestiales que desempeñaron un papel crucial en la mitología sumeria. Este trasfondo divino no solo le confería poderes extraordinarios, sino que también lo situaba en una posición única dentro de la narrativa de su pueblo. La idea de que un ser con esta mezcla de orígenes existió plantea una serie de interrogantes sobre la hibridación y la posible existencia de gigantes en la antigua Sumeria. Si se pudiera encontrar y analizar el ADN de los restos que se presume pertenecen a Gilgamesh, se abriría un camino hacia la confirmación o desmentido de esta historia. La posibilidad de que su ADN revelara características que indiquen una hibridación con seres no humanos sería un hallazgo revolucionario. Imaginar que un individuo con linaje divino realmente caminó sobre la Tierra podría transformar nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones y de cómo los humanos han interpretado su propio origen a lo largo de la historia. Los Anunnaki, según la mitología sumeria, eran considerados dioses que bajaron del cielo, lo que sugiere que su interacción con la humanidad podría haber sido más que simple fantasía. Las leyendas hablan de su influencia en la creación y el desarrollo de la civilización sumeria, así como en la transmisión de conocimientos avanzados en agricultura, arquitectura y astronomía. Si Gilgamesh era realmente un híbrido, su existencia podría simbolizar una conexión entre lo divino y lo humano, y su historia podría estar reflejando encuentros entre diferentes entidades. Sin embargo, la tecnología moderna, como el análisis de ADN antiguo, ha avanzado significativamente. Esto permite la posibilidad de identificar características genéticas inusuales que podrían respaldar o refutar las historias de hibridación. Si se encontraran restos que mostraran una composición genética anómala, esto no solo validaría la narrativa de la epopeya sumeria, sino que también abriría un debate sobre la naturaleza de la humanidad y su relación con otros seres. La línea entre mito y hecho puede ser más difusa de lo que pensamos, y cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de redefinir nuestra comprensión de la historia. La Biblia describe a varias razas de gigantes, entre ellas los Anakim, los Nefilim, los Semita, los Hittita y los Rephaim. Estas menciones sugieren la existencia de seres de gran estatura, sino también una rica tradición de mitos y realidades. Sí, en particular, la referencia a los gigantes de Gad y la relación de estos con David. En 1 Crónicas 20, 5-8, destaca un conflicto que no solo tiene implicaciones teológicas, sino también históricas y sociales. Los Nefilim, mencionados en el Génesis, son descritos como los hijos de Dios que tomaron esposas de las hijas de los hombres, lo que ha llevado a muchas interpretaciones sobre su origen y naturaleza. Por otro lado, los Anakim, descendientes de los Nefilim, son presentados como gigantes temidos por los israelitas. La presencia de estas razas gigantes en la narrativa bíblica no parece ser meramente simbólica. Su existencia podría reflejar la realidad de encuentros entre diferentes grupos humanos y sus miedos a lo desconocido. El pasaje de 1 Crónicas 20, 5-8, que menciona a David enfrentándose a los gigantes de Gad, subraya una conexión entre estas criaturas y la historia de Israel. Los enfrentamientos entre David y los hititas, que se presume eran gigantes, no solo revelan la habilidad militar del rey, sino que también podrían simbolizar la lucha del pueblo de Israel por establecerse en una tierra llena de enemigos, incluidos aquellos de una estatura y fuerza sobresalientes. Sin embargo, para entender su verdadera naturaleza, debemos preguntarnos: ¿qué revelan los relatos bíblicos sobre la percepción del otro y el miedo a lo desconocido en las sociedades antiguas? Desde el historiador Flavio Josefo en el primer siglo hasta los testimonios modernos de encuentros inexplicables, su afirmación de que en ese momento todavía había gigantes
y que sus rostros eran tan diferentes a los de la gente normal que eran impactantes para la vista, plantea una intrigante cuestión sobre la veracidad de tales relatos. La existencia de sus huesos, según él, no solo sugiere que estos seres realmente caminaron sobre la tierra, sino que también invita a un análisis más profundo sobre lo que estos testimonios pueden significar. En Génesis 6, la Biblia menciona la unión entre los hijos de Dios, Bene Elohim, y las hijas de los hombres, que dio lugar a los Nefilim. Estos relatos no solo plantean la posibilidad de que los gigantes fueran el resultado de una mezcla entre divino y humano, sino que también resuenan con las historias de los titanes en la mitología griega, quienes eran igualmente producto de tales uniones. La hibridación, entonces, se convierte en un tema recurrente en la narrativa humana, sugiriendo que la existencia de seres extraordinarios podría ser un eco de nuestra propia búsqueda de entender el origen y la diversidad de la vida. Además, la teoría de la panspermia propone que la vida en la Tierra podría estar relacionada con formas de vida en el cosmos, lo que abre un abanico de posibilidades sobre la hibridación entre diferentes especies humanoides. Esta idea no solo se limita a la ciencia ficción, sino que plantea preguntas sobre cómo nuestra historia y la de otros seres pueden entrelazarse, afectando nuestro entendimiento de quiénes somos y de dónde venimos. A lo largo de las diversas culturas del mundo, las historias de gigantes han tejido un tapiz fascinante de mitología y memoria colectiva. Este fenómeno no solo despierta la curiosidad, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza de estos relatos y lo que pueden revelar acerca de la historia humana. Las similitudes en las historias de gigantes a través de diferentes culturas, a menudo, plantean la pregunta de si realmente hubo encuentros con seres que superaban la estatura humana promedio. Estas historias podrían haberse originado a partir de un núcleo de experiencias vividas que fueron transformadas a lo largo del tiempo. La tumba de Gilgamesh, un lugar que ha despertado la fascinación de arqueólogos e historiadores, plantea aún más interrogantes. Se ha especulado sobre la posibilidad de que esta tumba contenga evidencia de hibridación, como se sugiere en algunos relatos antiguos que hablan de su conexión divina. Sin embargo, la falta de información sobre su excavación y los hallazgos concretos deja mucho a la interpretación. Es posible que, al igual que otros relatos sobre gigantes, se haya decidido minimizar o ignorar hallazgos que podrían desafiar la narrativa histórica establecida. Al explorar estas conexiones, se abre un diálogo sobre cómo los relatos de lo extraordinario pueden reflejar miedos, aspiraciones y la búsqueda de identidad de las civilizaciones a lo largo del tiempo. La evolución del Homo sapiens ha capturado nuestra atención y curiosidad. En particular, nuestra notable inteligencia y el rápido desarrollo tecnológico son fenómenos que merecen un análisis más profundo. Una hipótesis fascinante plantea que la hibridación con otras especies humanoides podría ser la clave para comprender estos avances excepcionales. La hibridación entre el Homo sapiens y otras especies de homínidos, como los denisovanos y los neandertales, es un hecho comprobado. Es posible que la hibridación con otros homínidos, algunos de mayor tamaño, haya dado lugar a la descendencia gigante. Se especula que la falta de un inhibidor del crecimiento en la descendencia híbrida podría haber provocado un crecimiento desproporcionado. Estos encuentros no solo pudieron haber introducido nuevos genes en nuestro acervo genético, sino que también podrían haber influido en características cognitivas y adaptativas que han permitido a nuestra especie prosperar en diversos entornos. La alta inteligencia del Homo sapiens, manifestada en el desarrollo del lenguaje, el arte y la tecnología, podría estar ligada a esta hibridación. La capacidad de crear herramientas complejas, desarrollar sociedades y transmitir conocimientos a través de generaciones es un rasgo distintivo de nuestra especie. Si consideramos que otros homínidos tenían sus propias capacidades cognitivas, la mezcla de estas habilidades podría haber acelerado nuestro progreso. Este enfoque sobre la hibridación permite una reevaluación de la narrativa evolutiva tradicional. En lugar de ver el desarrollo humano como un proceso lineal y aislado, podemos entenderlo como una compleja red de interacciones entre diversas especies. Esta visión más inclusiva abre la puerta a la posibilidad de que la diversidad genética y cultural sea un motor clave en nuestra historia.
La comunidad científica, guiada por el escepticismo, se muestra reacia a aceptar conceptos que carecen de pruebas sólidas, como la existencia de seres de tamaño colosal. El paso del tiempo ha transformado esta fascinación en escepticismo. ¿Cómo puede ser que en un mundo donde la evidencia científica abunda, se considere siquiera la existencia de criaturas así? Esta actitud no es simplemente el resultado de un avance en el conocimiento, es también un reflejo de una visión limitada de la historia humana. El contexto cultural y temporal también juega un papel crucial. Las historias de gigantes a menudo se presentan en el marco de mitologías, haciendo que sean consideradas meras fábulas. Aceptar la posibilidad de que algo tan extraordinario como gigantes haya existido, desafía nuestra visión del mundo y nuestra historia. Así, la ridiculización se convierte en una forma de proteger la narrativa aceptada, desestimando lo que no encaja en ella. El encuentro del soldado, descrito con un tono de incredulidad y asombro, se sitúa en un contexto de conflicto y tensión, lo que añade una capa de veracidad a su experiencia. En un entorno ya marcado por el estrés y la incertidumbre de la guerra, la aparición de un gigante desafía no solo la lógica, sino también las concepciones modernas de la realidad. La corroboración del piloto del C-130, quien afirma haber participado en la recuperación de los restos, agrega un nivel adicional de credibilidad al relato. Si bien este tipo de afirmaciones suele ser objeto de escepticismo, la coincidencia entre los testimonios de dos individuos que operan en contextos diferentes, pero complementarios, sugiere que hay más en esta historia de lo que parece. Hoy hemos explorado las enigmáticas leyendas de gigantes. Al revisar las narrativas ancestrales, nos damos cuenta de que quizás hay más verdad en ellas de lo que a menudo se nos ha enseñado. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y dejar tu reseña. También te invitamos a compartir tus pensamientos y teorías con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encantaría saber qué piensas sobre la existencia de gigantes y su legado en nuestra cultura. Nos vemos en el próximo episodio.